¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que hace que un proyecto de investigación sea indispensable? Bueno, la respuesta está en saber escribir una justificación poderosa. Es esa pieza clave que puede llevar un trabajo de ser solo una buena idea a convertirse en un proyecto aprobado y con financiamiento. Muy bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es una justificación. Después, la vamos a desglosar en su estructura de 4 partes. Luego, veremos una guía paso a paso para escribirla. Y, para cerrar, vamos a ver cómo todo esto cobra vida con un ejemplo práctico. Al final, la idea es tener todas las herramientas para construir un argumento que sea a prueba de todo. Ok, vamos por el principio. ¿Qué es una justificación? A ver, no hay que pensar en ella como un simple requisito burocrático, sino más bien como el corazón del proyecto. Es el espacio donde defendemos por qué nuestra investigación merece existir, por qué es valiosa y, sobre todo, por qué es necesaria. Y esta es la pregunta del millón. Lo que hace que un proyecto sea verdaderamente indispensable es la historia que cuenta. Y esa historia, precisamente, se escribe en la justificación. Es la herramienta que usamos para convencer a comités, a asesores, a quienes financian, de que este trabajo simplemente tiene que hacerse. O sea, en pocas palabras, la justificación es nuestra defensa. Es el momento de presentar las pruebas, de exponer los argumentos y de demostrar, sin que quede ninguna duda, por qué un proyecto es relevante y por qué merece atención y recursos. Ahora, para que de verdad funcione, una justificación tiene que responder a 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿por qué es importante resolver este problema? Segundo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y tercero, y muy importante, ¿qué impacto va a tener la solución en el mundo real, ya sea en lo social, lo académico o lo tecnológico? Si se logra responder a esto, ya se tiene una base increíblemente sólida. Bien, pero ¿cómo organizamos todo esto? Por suerte, existe una estructura de 4 partes que funciona como el esqueleto de cualquier buen argumento. Vamos a verla. Estos son los 4 pilares que van a sostener una justificación sólida: introducción, relevancia, beneficios y limitaciones. Cada uno es súper importante y se apoya en el anterior para crear un caso que sea completo y, sobre todo, persuasivo. Vamos a analizar cada uno. El primer pilar, la introducción. Piensen que es como encender el GPS para quien lee. Le decimos exactamente dónde estamos, cuál es el problema, qué se ha hecho antes y por qué este tema es importante justo ahora. Es poner la base para todo lo que viene después. Después viene la relevancia. Aquí es donde creamos el sentido de urgencia. No es suficiente decir que el problema es importante. Hay que demostrar por qué es crucial resolverlo ahora mismo. Usar datos duros, estadísticas. Eso es clave para probar que no es algo que se pueda dejar para después. El tercer pilar, los beneficios, nos permite pintar una imagen del futuro. O sea, si resolvemos este problema, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Quiénes se van a beneficiar directamente? Aquí es donde describimos el impacto positivo y tangible que va a tener la investigación, ya sea en la ciencia, en la sociedad o en la vida de la gente. Y por último, las limitaciones. Sé que puede sonar un poco raro, pero reconocer los límites de un proyecto es en realidad una señal de fortaleza. Demuestra que somos realistas, que somos honestos, y eso genera una confianza enorme. Es como decir, sabemos hasta dónde podemos llegar y tenemos un plan para manejar los desafíos. Muy bien, ya tenemos la teoría, el plano. Ahora es momento de empezar a construir. Vamos a ver cómo transformar esta estructura de 4 pilares en una guía práctica, paso a paso, para que cualquiera pueda empezar a redactar su propia justificación. Entonces, el proceso se vería más o menos así. Primero, describir el problema y su contexto. Segundo, argumentar por qué es urgente. Tercero, esbozar todos los impactos positivos. Y cuarto, reconocer el alcance real del proyecto. Si seguimos este orden, nos aseguramos de que el argumento fluya de manera lógica y que sea súper persuasivo de principio a fin. Bueno, para que todo esto no se quede en la teoría y quede súper claro, veamos cómo funciona en la vida real. Vamos a analizar un ejemplo concreto que sacamos de nuestros documentos de referencia. Este es el tema del proyecto que vamos a usar como ejemplo. Es un caso muy específico y práctico, y nos va a servir perfecto para ver la estructura en plena acción. Fíjense en esta primera frase. Cumple a la perfección con la función de la introducción. En una sola oración ya sabemos el qué, que es usar energía fotovoltaica, el para qué, un sistema de riego, y el dónde, en el Carmen de Bolívar, Colombia. Es súper directo, no deja ninguna duda. Ahora,
Miren cómo el texto establece la relevancia. Conecta la solución, que es la energía solar, con una condición única del lugar, que es mucho sol, y con un público específico, que son los agricultores. Responde perfectamente a la pregunta ¿por qué esto es importante aquí y ahora? Y aquí vienen los beneficios. Noten que no son ideas abstractas en el aire. Se habla de resultados concretos, usar mejor el agua, que los cultivos crezcan más y que haya más rentabilidad. Ese es el impacto real y tangible del proyecto. Y esta parte es una jugada brillante, de verdad. El proyecto no se presenta como una idea aislada, sino que se alinea con un plan de desarrollo regional que es mucho más grande. Esto le da una importancia enorme porque lo muestra como una pieza estratégica para el progreso de toda una comunidad. Entonces, al final del día, la lección es esta. Una gran justificación es mucho más que un requisito técnico. Es, en esencia, una historia convincente. Es el relato que explica por qué un trabajo importa, por qué es necesario y por qué, de alguna manera, va a cambiar algo en el mundo. Y con esto cerramos con una pregunta para la reflexión. Para cualquier proyecto que tengamos en mente, ¿cuál es la historia que tenemos que contar para demostrar su verdadero valor? Muchas gracias por acompañarnos.